Bueno, les cuento lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una revisión en la cual vamos a comenzar con todos los temas que fueron técnicas de conteo, ¿sí? Todo lo que son permutaciones, ¿sí? Variaciones y combinaciones, que en definitiva son herramientas matemáticas para después ingresar en todo lo que es la parte de probabilidad. En definitiva, es una parte de la matemática que por sí sola no está dentro de la probabilidad, pero bueno, es una herramienta para resolver los ejercicios. Después vamos a ver el tema de lo que es una frecuencia relativa, cómo tiende a una probabilidad, temas que ya vieron, ¿sí? Todo rápido lo vamos a hacer, un paneo. Vamos a empezar en la definición de la propiedad, la definición axiomática, algunos teoremas, demostraciones. Y bueno, vamos a empezar a trabajar ya de lleno en la materia, viendo lo que es, después de lo que es probabilidad, ver lo que es una probabilidad condicional, que ya lo han visto, cómo a partir de la probabilidad condicional podemos definir el teorema de la probabilidad total, y ustedes entiendo que han llegado hasta ver el teorema de Bayes. Corríjanme si falta algo, pero bueno, básicamente, por más que suene escueto lo que dije, hay varias cosas que hay que ir analizando y bueno, vamos a ver varios ejemplos. Bien. Bueno. Un segundito. Ok. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bueno, esto va a ser a modo rápido, ¿sí? Teóricamente, quiero creer que ya lo tienen entendido. Bueno, de última me preguntan nuevamente, pero lo que vamos a ver es lo que les dije recién, técnicas de conteo que básicamente se resumen en algunas operatorias que son las permutaciones, las variaciones, ¿sí? Y las combinaciones. Bueno, acá hay una permutación con repetición. Pero vamos a ver un ejercicio que es integrador. Este ejercicio tiene todas las técnicas de conteo como para que nosotros podamos después desarrollar cualquier otro tipo de ejercicio, ¿sí? Se los voy leyendo y dice, bueno, hay un ejemplo que dice, tenemos los dígitos A, B, C, D y E, ¿sí? Son 5 dígitos, y me pregunta el ítem A, dice, ¿cuántos códigos pueden formarse con estos dígitos? ¿Sí? Y códigos que están formados también por 5 dígitos, y bueno, no puedo repetir ninguno, es decir, si yo pongo A en el primer lugar, en el segundo no puedo poner A de vuelta, en tercero tampoco, es decir, tienen que ser todos distintos. Bien, vamos a ver cómo están. Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de operatoria o técnica usaría yo ahí para saber? Permutación. Bien, permutación. Exactamente, el resto está de acuerdo, me imagino. Hernán, Sí, igual, sí. Hernán, igual lo que yo suelo siempre hacer en este tipo de problemas para yo saber qué hago y qué no hago es ver si yo requiero si es el orden o no requiero que sea el orden. No sé si se Exactamente. entendió bien lo que, Sí, sí, más o menos la idea. está perfecto. Sí. Por eso acá digo sin repetir. Y bueno, obviamente si vos tenés que formar códigos, el orden es importante acá. ¿Sí? Porque no es lo mismo poner A, B, C, D, E, que poner lo mismo que A, B, C, E, D. ¿Sí? Ahí cambiando el orden ya tengo dos códigos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente todo lo que implica o tiene importancia con respecto en el orden puede ser una permutación, ¿sí? Que una permutación es un ordenamiento usando todas las posiciones, en este caso son 5, o puede ser bien también otra operación, otra técnica de conteo donde también importa el orden es la variación, ¿sí? Que generalmente
Una variación es lo mismo que una permutación, pero en lugar de tomar, fíjense, códigos acá con toda la cantidad, yo tomo un número menor. Por ejemplo, acá quiero formar con 2 dígitos. ¿Está? Bueno, es una permutación. Yo acá está desglosado con lo que es un diagrama de árbol, ¿sí? La primera posición del código, fíjense cuántas, yo empiezo a tomar todas mis posibilidades. Entonces, cuando formo el primer dígito, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces, ahí tengo 5 posibilidades. Pero una vez que yo lleno este lugar, eligiendo cualquiera de estos, y paso a ocupar el segundo lugar, ya tengo en este caso 4 posibilidades. ¿Sí? Yo en este caso dije que tomé el A, ¿no? Entonces, si hubiera puesto el A, hipotéticamente acá después, posteriormente, me quedarían B, C, D, E, es decir, me quedarían 4 lugares. Y supongamos que acá en el cuarto lugar yo tomo el D, ¿cuántos lugares me quedarían acá? Bueno, me quedarían 3. Y así sucesivamente hasta completar todas las variantes. Ahora, si ustedes se fijan cuántas posibilidades hay acá, por cada 5, ¿cuántas posibilidades tengo yo acá? Por cada 5 tengo 4 restantes. Y después por cada 4 restantes tengo 3. Y después por cada de esas 3 tengo 2. Y después por cada de esas 2 tengo 1. ¿Está? Como la multiplicación es una suma abreviada, si yo por cada 5 tengo 4, y después por cada 4 tengo 3, y por cada 3 tengo 2, y por cada 2 tengo 1, esto es un producto. ¿Sí? Porque digamos, la suma abreviada es una multiplicación. Entonces esto es una permutación de 5 elementos. ¿Sí? Acá incluso armamos la fórmula, ¿sí? Que sería n factorial. La operación factorial ya la conocen, es ir multiplicando en forma secuencial, ¿sí? Bajando. Por ejemplo, 5 por 4 por 3 por 2 en 1, eso sería 5 factorial. No puse el resultado, porque obviamente eso se los dejo a ustedes. Pero bueno, acá inclusive me inventé la fórmula. Está para saber cuánto es, cómo se obtiene una permutación de n elementos. ¿Está? Entonces, como bien dijo hoy el alumno, que no me fijé quién era, el primer ítem, ¿sí? Lo resolvemos utilizando una permutación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Ok, bien, seguimos. Bueno, en el ítem B digo, bueno, es idem a la A, pero pudiendo repetir, es decir, yo acá puedo repetir, o sea, si supongamos que ocupé el primer dígito con la A, en el segundo también puedo poner la A o el que yo quiera, ¿no? En ese caso, fíjense, voy a poder poner 5, que son los 5 dígitos. Como puedo repetir de vuelta, puedo poner las 5 posibilidades y así sucesivamente en todos. ¿Está? Con lo cual me queda 5 a la quinta. Esto es una permutación con repetición. ¿Sí? Que sería, bueno, sería la cantidad de dígitos iría acá en el exponente y acá la cantidad de posibilidades que tengo. ¿Sí? La base sería la cantidad de posibilidades, que son 5, A, B, C, D, E. Bueno, en este caso concuerda, pero no necesariamente tiene que ser igual. ¿Está? Muy fácil este. Si entendieron el anterior, este es mucho más sencillo. Pero bueno, básicamente es eso. Eso es lo que se llama una permutación con repetición, o algunos dicen con reposición, porque puedo volver a utilizar el mismo valor. Es decir, ¿por qué se le dice con reposición? Si yo tuviera 5 bolillas en una caja, saco la primera, es una A, y después vuelvo a reponer la bolilla en la caja, podría volver a sacarla A. Entonces, por eso se le dice con reposición. Bueno, hasta acá, bien, ¿no? ¿Alguna duda? Sí, sí. Bueno, bueno. Ok, fácil. Este ejercicio, como les dije, tiene todas las técnicas de conteo, y bueno, más que nada un resumen. Seguimos, el C. Dice, bueno, obtener los códigos de 2 dígitos. O sea, fíjense que ahora tengo 5 posibilidades, pero son tomados de a 2. ¿Sí? Los códigos de 2 dígitos que pueden obtenerse. Es decir, yo tengo que con estos dígitos ir tomando de a 2 y ver todas las posibilidades que hay. Bueno, el planteo es similar a este. Fíjense que en el primer casillero puedo poner 5 posibilidades y en el segundo puedo poner 4 y ya está. Nada más, sería 5 por 4. Acá está, 5 por 4.
Bueno, y acá yo hice una manganeta. Fíjense que es una variación de 5 en 2, se lo llama, es 5 por 4. Y acá voy a hacer esta manganeta matemática para inventarme la fórmula. De acá surge la fórmula de lo que es una variación, que es multiplicar por lo que falta factorial en el numerador y en el denominador. Es decir, multiplico por 3 factorial en el numerador y divido por 3 factorial en el denominador, no altero el resultado. ¿Para qué hago eso? Para que en el numerador me quede el factorial de 5. Y fíjense que en el denominador me queda el factorial de 5 menos 2. Es decir, yo tenía 5 posibilidades para tomar el dígito. ¿Está? Y acá es el dígito lo formo con, o sea, la palabra la formo con 2 dígitos. Entonces acá lo que me queda es la diferencia entre lo que yo tenía y la palabra que quiero formar. O sea, 5 menos 2. Bueno, y si se fijan, esto es n factorial dividido n menos k factorial, donde n, como les dije, son todas las letras, serían 5, y 2 sería el tamaño de esa palabra, ¿sí? Serían 2. Entonces me queda que la fórmula de la variación es n factorial sobre n menos k factorial. ¿Está? Y esto me daría todos los posibles ordenamientos de 2 dígitos, o palabra de 2 dígitos que puedo formar partiendo de 5 posibilidades, que son estas que están acá. ¿Sí? Partiendo de estas 5, puedo formar, y acá obviamente sí importa el orden, porque, por ejemplo, la palabra AB se considera diferente que la palabra BA. ¿Está? Son 2 elementos diferenciados, es decir, son 2 cosas diferentes porque el orden acá tiene preponderancia. ¿Sí? Bien, esto es una variación. Como les dije, es lo mismo que una permutación, pero bueno, donde el número es menor, en este caso sería 2, el número de dígitos de la palabra. ¿Cómo anduvo esto? Fácil, hasta acá lo entienden, también ya lo vieron. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, Sí. Hernán. Sí. Perfecto, me frenan, vamos a hacer así, cualquier cosa me detienen ustedes, ¿sí? Yo sigo. Bien, bueno, pasamos al D, dice, ¿cuántos subconjuntos de 2 dígitos, ¿sí?, pueden formarse sin importar el orden? O sea, si no importa el orden, el dígito AB va a ser equivalente al dígito BA, por ejemplo, ¿no? El CD o el CD o el DC serían lo mismo. Es decir, que si yo tengo en cuenta los subconjuntos donde solamente importa cada elemento, pero no su orden, estamos hablando de qué operación. Esto es una combinación. Entonces fíjense lo que les escribo yo acá. Serían todos esos casos que vimos antes, los ordenados, las variaciones, pero no tengo que considerar los ordenamientos de 2 elementos. Entonces a esa variación que tenía yo antes, para, digamos, dejar de considerar los ordenamientos de 2 elementos, lo divido por todos los ordenamientos de 2 elementos, que sería 2 factorial. ¿Sí? Me había dado 20, dividido 2 me da 10. Y obtengo lo que son las combinaciones de NK. Es decir, cuántos subconjuntos puedo formar, ¿sí?, con 5 elementos tomados de a 2 en los cuales no importa el orden. ¿Está? Y sería la misma, acá está la misma fórmula que la de la variación dividido k factorial, que sería el tamaño. Entonces sería n factorial dividido factorial de n menos k por k factorial. ¿Sí? Bueno, también una manera abreviada de escribir esto, es una combinación, es esta, ¿sí? Entre paréntesis, y se pone arriba n y abajo k. Esto es muy, muy frecuente, lo van a ver en todos lados, todos los libros de probabilidad aparece esto. Y es un número, se lo conoce como número combinatorio. ¿Está? Por ejemplo, el número combinatorio en este caso, ¿cuál sería? Sería 5 arriba y 2 abajo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como 5 factorial dividido 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Y eso me daría, digamos, la última de las técnicas de conteo que vamos a ver hoy, que ya las vieron en realidad, pero bueno, esto es un repaso. Fíjense que
Lo importante de esto es que yo estoy armando las fórmulas, no les estoy tirando la fórmula de la galera, sino que acá usando un poquito de razonamiento, ¿sí? Estamos obteniendo estas fórmulas matemáticas para tener todo. Uno dice, ¿cómo sé yo que esto sirve para todos los números naturales? Por ejemplo, bueno, esto es, armamos la fórmula, pero si quieren ir a un nivel matemático más elevado, estas fórmulas se demuestran por inducción completa. Mediante inducción completa uno prueba que sirven para los infinitos números naturales, ¿sí? Recuerden que la operación factorial solo está definida para números naturales, es decir, todos los números del 1 en adelante. Enteros, ¿no? Y positivos. Bien. ¿Cómo venimos, chicos? Hasta acá, muy fácil. Creo que todos están entendiendo esto porque no reviste mayor dificultad. Después, bueno, obviamente los ejercicios que van a aparecer en las guías son más difíciles, ¿no? Bueno, hay de todo, hay fáciles y hay difíciles. Después podemos hacer una clase y resolver ejercicios un poquito más rebuscados. ¿Está? Pero bueno, la clase de hoy, como les dije, va a ser una clase para aunar todos los conceptos. Bien, hasta acá, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, todo Perfecto. bien. Bueno, como les dije, esto es eh, esto es una herramienta, ¿sí? Ahora, con esta herramienta vamos a empezar a ver cómo resolvemos ejercicios, problemas y demás asociados a nuestra materia, que es probabilidad y estadística. ¿Qué es para usted la probabilidad? Noción intuitiva. A ver, ¿puedo escuchar a alguno de ustedes que me dé una explicación? ¿Qué es lo que entendió? Bueno, yo quiero sacar esto. ¿Puedo Serían repetirlo? como, Sí, Hola, ¿se escucha? sí, se escucha perfecto. Sí, yo lo que interpretaría es más por sí, una de las fórmulas que había, que era la división de casos favorables sobre dividido en los casos posibles. Yo diría que es el cociente entre las chances de una, no sé cómo decirlo, una ocurrencia de un suceso sobre todas las posibilidades que puede llegar a tener. Bien. Digamos. Sí, sí, Así más o menos con lo que estuvieron estudiando, más la fórmula y todo, es correcto eso. Pero bueno, vamos a asociarlo nosotros, está perfecto igual. Asociemos que nosotros realizamos un experimento, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando uno quiere hablar de probabilidad, preexiste un experimento en el cual, en ese experimento yo me pregunto si puede suceder algo, ¿sí? Y bueno, como dijiste vos, ¿qué chances tiene de suceder algo? Pero, por ejemplo, a ver, bueno, estos experimentos que voy a decir son los más clásicos que usa la probabilidad, pero por ejemplo, un experimento sería, por ejemplo, tirar un dado, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es analizar, bueno, ¿qué puede pasar en ese experimento si yo tiro un dado? Y ahí lo que empiezo a definir es lo que se llama un espacio muestral. ¿Cuáles son el conjunto de todas las posibilidades? ¿Está? Bien. El conjunto de todas las posibilidades, ¿cuáles serían? Bueno, obviamente, si tiro un dado, tengo 6 posibilidades. Cualquiera de esas caras sería una posibilidad. Ahí estoy definiendo el espacio muestral. Y después, sobre ese conjunto de posibilidades, yo tomo un conjunto, ¿sí? Un subconjunto que podría ser, por ejemplo, bueno, quiero que salga un número par. ¿Está? Y quiero, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado, el número que sale sea par? Bueno, y ahí sí, digo, ¿qué chances tiene de que, obviamente, si estamos considerando que el dado no está desequilibrado ni nada?
Denme un segundo. Ahora sí. Bueno, entonces ahí uno lo que hace, lo que se hizo históricamente, bueno, para saber qué posibilidades tiene de ocurrencia eso, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, repetir el experimento, porque yo todavía originalmente no tengo ninguna fórmula, ¿sí? Entonces empiezo a repetir el experimento y empiezo a anotar las veces que sucede. Y ahora lo que aparece es el concepto de lo que es una frecuencia relativa, sin entrar todavía en la fórmula, ¿sí? Empiezo a repetir el experimento y acá la frecuencia, fíjense, se ve, ¿no? El PDF que estoy poniendo en pantalla. Sí, sí. Sí. Bueno, la frecuencia relativa de un evento A es el número de veces que ocurre ese evento dividido la cantidad de veces que yo realizo el experimento. Fíjense que todavía no tengo la fórmula que es la que dijo hoy el alumno, que eran los casos favorables sobre los casos igualmente posibles, pero sí yo estoy experimentando y digo, bueno, el número de veces que ocurre, yo voy anotando el número de veces que ocurre ese evento dividido la cantidad de veces que yo repetí el experimento me da la frecuencia relativa. ¿Y qué sucede? Miguel creo que les dio una simulación, les pidió una simulación. Este número, a medida que yo hago repeticiones, ¿sí? Con un número muy grande, es decir, hago que este valor tienda a infinito, este valor, frecuencia relativa, se aproxima a un valor. Y ese valor al cual se aproxima la frecuencia relativa, ¿sí? Es lo que nosotros después definimos como probabilidad. Bueno, acá te lo redacta. Dice, bueno, supongamos que se repite n veces el mismo experimento con mismas condiciones. El número de veces que ocurre se denomina frecuencia relativa, ¿sí? Y bueno, y acá la divido. Como les dije hoy, esto es muy importante tenerlo presente, porque a partir de acá, ¿sí? Como les dije, la evidencia empírica muestra que cuando n crece, esta frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de un número, y ese número al cual se estabiliza la frecuencia relativa es la probabilidad. ¿Está? Que obviamente, ese valor al cual se estabiliza y que es la probabilidad es esa formulita, que es el número de casos favorables dividido el número de casos igualmente posibles. ¿Está? Bueno, ese es el concepto de probabilidad. Ahora, esto así como está es un poco endeble desde el punto de vista formal. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Si bien la probabilidad tiene ya varios años, después se formalizó de una manera más estructurada a partir de lo que es una teoría axiomática de la probabilidad, desde el cual está asociada a una teoría de conjuntos en la cual tiene mucho más rigor y bueno, está mucho más de una manera formal matemáticamente. ¿Sí? Bueno, entonces esto es el concepto. Está bien, creo que hasta acá más o menos está bastante claro. Si alguno tiene alguna duda me pregunta, si no voy siguiendo, chicos. Bien, vamos a empezar un poquito a ver qué es lo que sucede, ¿sí? con la parte formal de la teoría de probabilidades. ¿Está? Cuando uno desarrolla una teoría matemática, ¿sí? Generalmente parte de ciertos axiomas. Los axiomas ustedes ya lo saben, son verdades que se consideran sin demostrar, ¿sí? Son nuestras piedras de base de toda nuestra teoría. Y nosotros vamos a hacer eso. Vamos a partir de 3 axiomas que son, digamos, las bases de toda nuestra teoría, y a partir de esos 3 axiomas vamos a ir desarrollando toda la teoría de probabilidades. Bien. Bueno, acá se los voy leyendo. El primer axioma dice que la probabilidad de un evento A, fíjense todo lo que fuimos hablando, ¿no? Ya sabemos que este número es un número en el cual se
se estabiliza la frecuencia relativa, A es un evento, todo eso ya lo planteamos antes. Bueno, el primer axioma dice que la probabilidad es siempre mayor o igual a 0 para todo el evento. El segundo axioma dice que la probabilidad del espacio muestral S, recuerden que es el espacio muestral, que habíamos dicho que es el conjunto de todas las posibilidades, ¿sí? De un experimento. La probabilidad del espacio muestral siempre es 1. Y después, si yo, en el axioma 3 digo que si yo tengo A sub 1, A sub 2, hasta A sub n como una colección finita de eventos mutuamente excluyentes, sabemos y consideramos eventos mutuamente excluyentes con su intersección igual a nula, es decir que no se tocan, son conjuntos disyuntos. La probabilidad de la unión de todos esos conjuntos es la sumatoria, ¿sí?, de las probabilidades de cada uno de esos conjuntos. Y acá tengo una relación muy importante porque, fíjense ustedes, que estoy vinculando una operatoria de conjuntos que es la unión, ¿sí?, la unión entre conjuntos, es decir, la unión es una operación simplemente entre conjuntos, y la estoy relacionando con una suma de probabilidades. Estoy algebrizando una operación entre conjuntos. ¿Está? Es decir, que si yo pudiera saber las probabilidades de cada uno de esos eventos que yo mencioné acá, esta colección de eventos, la sumatoria de ellas sería lo mismo que la probabilidad total de la unión de esos conjuntos. Esta sería una parte, ¿sí? Es la parte A del axioma 3. Bueno, y si acá nuevamente hablábamos de los A sub n colección infinita numerable de sucesos mutuamente excluyentes. Bueno, infinito numerable es un conjunto, por ejemplo, como el de los números naturales, ¿sí? Es infinito numerable. Que sea numerable significa que los puedo ir contando, ¿sí? Pero bueno, es un conjunto infinito. Y acá este axioma es similar a este, lo único que, bueno, me está hablando de una unión de infinitos conjuntos y es la suma infinita de todas esas probabilidades. Conceptualmente esto y esto son similares, ¿sí? Lo único que acá tengo un conjunto infinito numerable y acá un conjunto finito, ¿sí? Por eso acá a la sub n después le puse más puntos suspensivos porque siguen y acá no. ¿Está? Bien, bueno, estos son los tres axiomas. ¿Qué significa eso? Que yo con estos tres axiomas puedo desarrollar toda la teoría de probabilidades. A partir de esto, las propiedades de la teoría de probabilidades se demuestran a partir de los axiomas, ¿sí? Acá a continuación vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Acá preparo un ejercicio sencillo con una demostración. Bueno, la primera propiedad que uso a modo de ejemplo para demostrar es que, fíjense, la probabilidad del complemento de un conjunto A es 1 menos la probabilidad del conjunto A, para cualquier evento o suceso A. ¿Está? Lo cual es intuitivo, ¿no? Porque, supongamos, la probabilidad de que al tirar un dado equilibrado salga 3. ¿Cuánto es? 0,16. Sí, decirlo en fracción. Un sexto. Un sexto, ¿sí? 0,16 sería un número periódico. Sería un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga un 3? 5 sextos. Sería 5 sextos. Está 1 menos la probabilidad del evento. O sea, 1 menos un sexto que da 5 sextos. O lo que sería el complemento. O sea, que no salga ese número, que no salga 3, sería el complemento, la probabilidad del complemento. Bueno, intuitivamente es sencillo, pero eso se demuestra. Fíjense acá, la probabilidad de... Este es el axioma 2, la probabilidad del espacio muestral es siempre 1. Cualquier espacio muestral se puede expresar como la unión entre un conjunto y su complemento, ¿sí? Y después acá utilizo el axioma 3A. Esto es un conjunto finito con dos elementos, y yo sé que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades.
¿Está? Y bueno, este que está sumando lo paso restando, es muy fácil esto. Bueno, es muy fácil si ya te lo muestran hecho, ¿no? Capaz que para darte cuenta te lleva un tiempo también. Y bueno, y acá tengo un ejemplo en el cual a partir, fíjense, yo al lado le voy poniendo los axiomas. Tengo un ejemplo en el cual obtuve una propiedad de la probabilidad a partir de los axiomas. ¿Está? Yo les estoy mostrando un poquito levemente el rigor que tienen el tema. No vamos a hacer todo el tiempo demostraciones, pero bueno, es para que tengan una idea de que esto es algo que se habla con formalidad y que uno no puede, digamos, manejarlo de otra manera. ¿Está? Veamos otra propiedad. Dice, dados dos sucesos cualesquiera A y B, ¿sí? La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bien. Bueno, esta demostración es un poquito más rebuscada. Yo voy a expresar como la unión entre A y B de esta manera. ¿Sí? Miremos el diagrama de conjuntos. El diagrama de conjunto que está acá se llama diagrama de Venn. El conjunto B lo expresé como B menos A. ¿Sí? Básicamente, es decir, perdón, el conjunto A unión B lo expresé como A unión B menos A. ¿Sí? Este conjunto, que es A, ¿se ve la manito ahí? Sí, sí. Unión B menos A, que sería esto que está acá. ¿Está? Ojo que esto es importante, ¿no? Si bien la unión se puede expresar de esta manera, no así con las probabilidades. Fíjense que la probabilidad de A unión B no es la suma de las probabilidades. La única posibilidad que se dé esto es que sean conjuntos disyuntos, así que no tengan intersección. Bueno, después la definición de resta, ¿cuál es? La resta de conjuntos se define como el conjunto antecedente intersección con el complemento del consecuente. ¿Sí? Entonces, A unión B es A unión B intersección A complemento. Aplico, ¿sí?, el concepto de probabilidad y me queda que la probabilidad de A unión B es igual a utilizando el axioma 3, ¿sí?, es la probabilidad de A más la probabilidad de B intersección A complemento. Y acá voy a hacerme un cálculo auxiliar. ¿Sí? B lo puedo expresar como B intersección A unión B intersección A complemento. Fíjense, si yo hago B intersección A, me queda lo del medio. ¿Sí? Y si hago B intersección A complemento, me queda lo que está acá. ¿Sí? O sea, la parte que está, que es de B y que no es de A. Aplico nuevamente probabilidad, el concepto de probabilidad y nuevamente el axioma 3. Y me queda que probabilidad de B es probabilidad de B intersección A más probabilidad de B intersección A complemento. Y de acá despejo, probabilidad de B intersección A complemento es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Reemplazo este despeje acá, ¿sí? Y al reemplazar ahí me queda que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bueno, es un poquito rebuscado, pero bueno, el que está familiarizado con la teoría de conjuntos, ustedes no sé si han trabajado en álgebra con teoría de conjuntos. Con matemática discreta, los de sistemas sí. Sí, bueno, Los por ahí demás no tienen, por eso, digamos. claro, los Pero de sistemas por ahí están más familiarizados porque trabajaron en matemática discreta todo lo que es teoría de conjuntos. Así que, bueno, no sé, creo que en el parcial no les vamos a tomar estas cosas, pero bueno, sí es importante que vayan, digamos, familiarizándose con este tipo de formalidades, como esta propiedad se demuestra. De manera intuitiva, fíjense una cosa. Fíjense el diagrama de Venn. ¿Cómo lo veo de manera intuitiva? Si yo considero la probabilidad de A, pinto todo el conjunto A y después pinto el conjunto B, la parte central la estoy pintando dos veces. ¿Está? Entonces, como ya lo consideré dos veces, se lo tengo que restar. Esa sería una manera más intuitiva, ¿sí?, de considerar que esta probabilidad, que la probabilidad de A unión B
es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, bien por ahora. Ok, seguimos. Otro ejercicio. Bueno, dice, arrojamos una moneda equilibrada hasta obtener cara. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara un número par de tiradas? ¿Sí? Es decir, mi evento A sería, si sale cara un número par, ¿qué significa? Que sale 2 veces, como acá, para ordenar, o que sale 4 veces, es decir, no sale, no sale, no sale, sale en la cuarta, o que sale 6 veces, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale, sale en la sexta, y así sucesivamente. Bien. ¿Qué significa esto? Vayamos familiarizándonos con el concepto de la disyunción o el o. ¿Está? Puede ser que este evento que me está diciendo, que puede ser que salga en la segunda, o, le pongo énfasis cuando digo o que salga en la cuarta, o que salga en la sexta, o que salga en, bueno, así sucesivamente, en la octava, en la décima, y así sucesivamente. Pregunta, cada una de estas posibilidades que conforman este suceso, este evento A, ¿pueden ocurrir simultáneamente? ¿Puede ser que salga en la segunda y que salga en la cuarta? Sí, es posible. Ah, pero dijiste simultánea, espera. Fíjense que dice, Poco probable. no, porque yo estoy diciendo que tiro una moneda hasta obtener cara. Una vez que obtuve cara, ya está. Entonces no es que yo voy a repetir el experimento. Si salió en la número 2, ya está, freno ahí. Corté el experimento. Y si salió en la número 4, significa que no salió en la 2. Entonces no hay manera de que simultáneamente, obviamente, si vos repetís el experimento todas las veces que vos quieras, puede ser que en una te den la segunda y otra te den la cuarta. Pero acá el ejercicio te está diciendo lo siguiente, te está diciendo, voy a tirar una moneda hasta obtener cara. Y cuando sea el número de tiradas par y me dé cara, ahí freno. Así tiro una moneda, no salió cara. Tiro una moneda, salió cara. Listo, ya está, terminó mi experimento, porque salió cara en la segunda, que es un número par. Podría haber Así tirado que, una moneda 9 veces y recién salió cara en la número 10, y ahí corté el experimento. Pero no hay manera de que se den simultáneamente en cómo está planteado este ejercicio. ¿Está? O sea que esto se podría tirar, digamos, infinitas veces para el tema de la probabilidad. Exactamente. Vos podrías estar puede ser, a ver, puede ser que estés toda la vida tirando y nunca te salga. Fíjate que yo acá puse los puntos suspensivos. Puede ser que salga en la número 2, o en la número 4, o en la número 6, o puede ser que salga en la número 1.000.000, o puede ser que, no sé, en algún momento, bueno, se supone que en algún momento va a salir y vos vas a frenar ahí. ¿Está? Bueno, y acá me está diciendo cuál es la probabilidad de que suceda eso, de que sea cara en un número de tiradas par. Bueno, acá yo no quiero mostrar la fórmula, pero la probabilidad de que salga par en el késimo lanzamiento es 1/2 elevado a la k. ¿Sí? Bueno, ahí tendrían que analizarlo, porque es 1/2 elevado a la k. Después, cuando veamos eventos independientes, ¿sí? Vamos a ver que cuando yo repito un experimento, sería la probabilidad, ¿sí? Multiplicado. Por ejemplo, si lo multiplico 1/2 por 1/2, si es acá, sería 1/2 al cuadrado. Acá sería 1/2 a la cuarta, acá sería 1/2 a la sexta. ¿Está? Pero como después yo considero que el número de veces tiene que ser par,
par, le agrego un 2 acá adelante. Al multiplicar por 2 las posibilidades, estoy haciendo que esto sea par. Y después, como son vamos a decir, conjuntos disyuntos, puede suceder esta, o puede suceder esta, o puede suceder esta. Hago la sumatoria de las probabilidades, porque ahí no hay intersección. Entonces estaría en este caso la probabilidad de una o de que suceda la otra. Recuerden que la definición de unión es un X que pertenece al conjunto A o un X que pertenece al conjunto B. Esta parte no existe, entonces me queda la suma de las probabilidades. Pero acá yo tengo una sumatoria de un montón de elementos. Entonces sería la sumatoria es de k igual a 1 hasta infinito de un medio elevado a la 2k. Y esta sería la probabilidad de que yo pueda obtener una cara en un número par de tiradas. ¿Está? O sea, lo más importante está en ¿qué? En definir qué cosa. Que la probabilidad en el késimo lanzamiento es un medio elevado a la k, es que si el número que yo quiero de tirada sea par, le tengo que agregar un 2. Si yo no le pongo un 2, me puede salir cualquier... Si k va contando desde 1 hasta infinito, me puede salir un 3, un 4, un 5, un 6, o sea, va contando esto. Y que bueno, que es la suma desde 1 hasta infinito. Lo que sigue después es una operatoria, ¿sí? La probabilidad de k igual a 1 hasta infinito de un medio elevado a la 2k, lo resuelvo. Esto ya lo que sigue acá es un desarrollo más algebraico que probabilístico. El planteo probabilístico y el análisis del ejercicio desde el punto de vista de la probabilidad está acá y está acá. ¿Sí? Fíjense, acá lo que hago es, como esto es un producto, lo puedo poner como potencia de potencia, me queda un medio elevado al cuadrado, es un cuarto. Y después la sumatoria de k1 hasta infinito, acá yo les puse una formulita que proviene desde el álgebra, supongo que alguna vez la vieron, que la sumatoria de k infinito, desde k igual a 0 hasta infinito de un número elevado a la k es 1 sobre 1 menos ese número. ¿Está? Pero bueno, fíjense que yo acá no sumo desde 0 hasta infinito, sumo desde 1 hasta infinito. Entonces después le tengo que restar el 1, que cuando yo elevo al p elevado a la 0 me da 1, se lo resto acá. Bueno, esa probabilidad me da un tercio. ¿Está? Bueno, este ejercicio particular es un poquito más difícil. Así que bueno, hago una pausa acá y me dicen si entendieron, qué es lo que digamos, quieren consultar. El 2K se agrega porque tiene que ser un lanzamiento par, ¿no? Exactamente. Pues fíjate que si k lo vas reemplazando por 1, 2 por 1, ¿cuánto te da? Te da 2. Si después k le pones un 2, 2 por 2, ¿cuánto te da? 4. Y 4. así, y después le pones k, lo reemplazas por 3. O sea, acá lo vas reemplazando por los números naturales y el 2k te va tirando todos números pares. Te va dando 2, 4, 6, 8. Así que si quisiera impar, no tendría que poner un número, sino elaborar ahí Un 2k, una... 2k menos 1. Ah, sí. Para formar números pares, la estrategia es poner 2k. Y para formar dos números impares es 2k menos 1, todo entre paréntesis. Esos Sí, son ahí lo artilugios entendí. conocidos en las jergas matemáticas. Cuando querés desarrollar números pares, puedes poner 2k y si no, impares 2k menos 1 o 2k más 1, pero si pones 2k más 1, no arrancás desde el 1, arrancás desde el 3. Te va a dar números impares a partir del 3. Pero bueno, 2k menos 1. Y ahora, bueno, más adelante vamos a ver por qué se suman también. Porque si yo les digo cuál es la probabilidad de que salga par en la segunda tirada o de que salga par en la cuarta, ¿cuál sería la probabilidad? Nada más, o salga par en la segunda o que salga par en la cuarta. ¿Cuál sería la probabilidad? Bueno, sería un medio al cuadrado más un medio a la cuarta, nada más. ¿Está? No es hasta infinito, porque ya las posibilidades se las acabo de acotar. Bueno, ¿alguna duda? Por mi parte, no.
Ok. Después revisen la parte algebraica acá, ¿sí? Usen esta formulita. Fíjense por qué le resté el 1. Repito, si k vale 0, p elevado a la 0 vale 1. Pero yo acá arranco desde k igual a 1, no desde k igual a 0. Entonces ese 1 se lo tengo que restar para compensar y para que me dé este valor, ¿no? O sea, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito sería 1 sobre 1 menos un cuarto. Pero yo acá no tengo desde 0 hasta infinito, tengo desde 1 hasta infinito. Entonces le tengo que restar ese 1 que es el primer término. Bien, voy continuando. Ok. Vamos a empezar a ver probabilidad condicional. Bueno, la probabilidad condicional voy a arrancar con un ejemplo. Fíjense que yo acá tengo en una urna, esto es un ejemplo, ¿no? Tengo 4 bolas rojas y 5 blancas, son en total 9. De las rojas hay 2 que son lisas y 2 que son rayadas, y de las blancas 4 son lisas y una rayada. ¿Está? Y acá voy a definir dos eventos. El evento A, que me dice que la bolilla es rayada, y el evento B, que dice que la bolilla es roja. Bueno, y acá calculo la probabilidad de A y la probabilidad de B. La probabilidad de que sea rayada, obviamente, ¿cuántas rayadas hay? Si se fijan, tengo 2 acá, ¿sí? En las rojas hay 2, y hay una en las blancas. ¿Cuántas son en total de rayadas? Son 3. ¿Y cuántos son los casos posibles? Igualmente posibles son 9. Entonces la probabilidad de que sea rayada es 3/9, o sea, 1/3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ok. Después la probabilidad de C, de que la bolilla sea roja. Bueno, esta es muy fácil. Si de las 9, 4 son rojas, la probabilidad de B es 4/9. Ya voy a hacer un experimento. ¿Sí? Vamos a suponer que viene una persona, ¿sí? Extrae una bola y sin que nosotros hayamos mirado nos dice que esa bola es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que sea rayada? Oye, acá aparece el concepto de probabilidad condicional. Porque yo quiero saber la probabilidad de que sea rayada, pero ya tengo una condición que se cumplió. ¿Sí? Tengo algo que yo ya sé que es una certeza. ¿Sí? Es una condición que se ha dado. Entonces, dice, extrae una bola, ¿sí? Y es roja, y me pregunta cuál es la probabilidad de que sea rayada. ¿Cuál sería la probabilidad? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea rayada dado que es roja? O sea, ya sabemos que esa bola tiene color rojo. Bueno, vamos a calcularlos. Acá dice que da 1/2. ¿Por qué da 1/2 la probabilidad? Porque serían 2 de 4, digamos, si vamos por la rama de arriba del árbol. Exactamente, exactamente. Yo, al saber que es roja, y esto quiero que quede bien claro, el espacio muestral cambia. Mi espacio muestral original estaba constituido por 9 bolas. Ahora, al saber que es roja, mi espacio muestral ahora es de 4. Y la probabilidad de que sea rayada sería 2 sobre 4, que es 1/2. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y acá lo que les estoy diciendo yo es lo siguiente. Al ocurrir B, el espacio muestral se reduce, ¿sí? Al reducirse el espacio muestral, yo hago invento una definición, ¿sí? Que sería la probabilidad de A, dado que ocurrió B, supongamos que yo miro de manera intuitiva, ¿no? Acá tengo el diagrama de Venn. Si yo sé que B ya es una certeza, este es mi nuevo espacio muestral. Está dado por el conjunto B. Y esto sería A intersección B, lo del medio. Entonces sería la intersección dividido, ¿sí? La superficie. O sea, si lo quisiera asociar mediante una superficie, sería la superficie de la intersección dividido la superficie del conjunto B. ¿Está? ¿Por qué? Porque al ocurrir B, el espacio muestral ya no es ese, sino que ahora es B. Bueno, entonces, la probabilidad de A dado B, esto es la barra, significa dado,
La probabilidad de A dado B es probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Si yo ahora, esta parte al principio la hice intuitivamente, ¿no? El un medio. Pero si yo ahora utilizo la definición, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B? ¿Qué sería A intersección B? O sea, la bolilla tiene que ser rayada y tiene que ser roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolilla sea rayada y que también sea roja? ¿No era la multiplicación de la No, no usen fórmulas. Miren lo que tengo acá. La probabilidad de que sea rayada y roja. 2/9? 2/9. Rayadas y rojas, ¿cuánto hay? Hay 2. Y el espacio muestral son 9. Entonces 2/9. Ya sé que se redujo el espacio muestral, pero acá estoy en probabilidad de A intersección B en la situación original. 2/9. Dividido la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de que sea Roja. roja. ¿Cuál es la probabilidad de B? 4/9. 4/9. Entonces sería 2/9 dividido 4/9. Y me da un medio, que es lo que había determinado ahí intuitivamente. ¿Está? Bueno, esta definición yo les pido, y ustedes se van a dar cuenta que es fundamental que la sepan de todas las maneras posibles. Esto multiplicado para allá o de todas las maneras posibles, porque en cualquier ejercicio, ahora cuando lleguemos a teorema de Bayes y al teorema de la probabilidad total, es fundamental tener presente siempre esta definición. Probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B por la probabilidad de B. Si yo les pregunto, la probabilidad de A intersección B, ¿a qué es igual en base a esto? Al producto entre la probabilidad de A por la probabilidad de B. No. Al producto entre la Al producto probabilidad de A condicional B por la probabilidad de B. ¿Está? Solo en un caso particular se da eso que dijiste vos, que después vamos a ver, que es cuando los eventos son independientes. ¿Está? Probabilidad de A intersección B es probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. O sea, esto lo paso multiplicando para allá y ya me queda otra manera. Vamos a ver que hay algunos casos, y esto ténganlo muy presente, hay algunos casos, algunos ejercicios en los cuales un evento intersección con otro evento parece complicado de calcular la probabilidad y en base a esta fórmula se hace mucho más sencillo. ¿Sí? Ahora en el ejemplo que sigue lo vamos a analizar. Bien. Bueno, ¿esto hasta acá se entiende? Sí. Ok, seguimos. Les voy a dejar un ejercicio. Lo van a hacer ahora ustedes. Así descanso un poco la garganta y después bueno. Se los leo y en 10 minutos regresamos. Consideremos una población en la que cada individuo es considerado portador del virus HIV, ¿sí? Sería el evento A, no portador, el complemento de A. Pertenece a un grupo de riesgo, GR es grupo de riesgo, sería el evento B, no pertenece, es B complemento. Y acá les doy una tabla, ¿no? De valores. Acá tenemos portadores, ¿sí? Que pertenece al grupo de riesgo, y acá un portador que no pertenece al grupo de riesgo. Yo ya les pongo las probabilidades. Y acá no portador que pertenece al grupo de riesgo y no portador que no pertenece al grupo de riesgo. ¿Está? Bueno, y acá obviamente si sumamos todas las probabilidades me va a dar 1. Y les digo, si una persona seleccionada al azar pertenece al grupo de riesgo, esto sería un dado que, sería la condición. ¿Cuál es la probabilidad de que sea portador? Es decir, la probabilidad de que sea portador dado que pertenece al grupo de riesgo. Bueno, 10 minutitos, ¿sí? Lo resuelven y continuamos. Yo voy a mutear el audio y en 10 minutos seguimos.
Bueno, ¿cómo andan? Acá volví. ¿Y cómo plantearon el ejercicio? ¿Pudieron resolverlo? Sí, sí, no hubo tanto inconveniente. Bien. Usando la definición, probabilidad de que sea portador dado que pertenezca al grupo de riesgo, muy sencillo, ¿sí? A intersección B, o sea, portador, intersección, que pertenezca al grupo de riesgo sería 0,003, dividido la probabilidad de que de B, que sería la probabilidad de que pertenezca al grupo de riesgo, que sería la suma de estas dos, ¿está? Que sería 0,02. Bueno, me da un 0,15, que es un 15%. Bueno, acá dice, lo mismo si la persona no pertenece al grupo de riesgo, es igual. ¿Sí? Se resuelve de la misma manera. Sería 0,03 dividido la suma de estas dos, que me da 0,980, y acá me da 3 cada 1000 personas. 0,003 sería un 0,00306, que eso es aproximadamente un 0,3%. Bien. Continuamos un poquito con el problema de las bolas, porque vamos a ir tratando de llegar intuitivamente al teorema de la probabilidad total. Bueno, dice, supongamos que se extraen dos bolas sin reposición. ¿Qué significa eso? Yo tengo en la urna las 9 bolas, saco la primera, ¿sí? La dejo afuera y después saco otra más. No volví, en la segunda extracción, no volví a ingresar la bola que salió al principio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí. Y ahora yo voy a hacerles una pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola roja y una bola blanca en ese orden? Es decir, la probabilidad de que salga roja en la primera y blanca en la segunda. Y acá es donde aparece un problemita de esto que yo les decía. A veces es difícil calcular la probabilidad de una intersección. Si yo no hubiera aprendido previamente probabilidad condicional, tal vez me hubiera costado mucho. Pero analicemos los siguientes dos eventos, ¿sí? El evento C dice la primera bola es roja, el evento B, la segunda bola es blanca. Yo tengo que calcular la probabilidad de C intersección D, es decir, la probabilidad de que sea roja en la primera y, acuérdense que la intersección está asociada con la letra I, con la conjunción, y que sea blanca en la segunda. Fíjense que yo acá utilizo la definición de probabilidad condicional. La probabilidad de C intersección D, ¿sí?, es la probabilidad de C por la probabilidad de D, dado que ocurrió el evento C. ¿Está? También conocida esta, cuando uno lo usa así, se lo llama regla del producto. Y fíjense una cosa. Yo lo podría haber planteado, ¿cuál es la probabilidad de C? Para que la primera bola sea roja sería 4/9, porque hay 4 rojas, ¿sí?, y hay 5 blancas. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga blanca en la segunda, dado que salió roja en la primera? Acá está la urna de vuelta. ¿Por qué Sería 5 octavos esta probabilidad? Porque sacaste la primera bola ya. Entonces claro. tu espacio muestral es 8 en vez de 9. Exactamente. Y si estoy asegurando que la primera salió roja, ¿cuántos son los casos igualmente posibles? Los mismos Perdón, que tenías de blancas al principio del análisis. 5. 5 casos igualmente posibles porque salió roja, ¿sí? Y si acá yo hubiera hecho la probabilidad de D, dado que C complemento, ¿No sería 4 Roja. octavos ahí abajo? claro, 4 octavos, muy bien. Está bien, yo pregunto para ver si me están siguiendo. Igual creo que está respondiendo siempre el mismo, los demás pueden participar también. Escucho
trato de pedirles a todos que participen. No importa que al principio parezca que hablan todos al mismo tiempo, después vamos a tratar de que se acomode. Bueno, fíjense que yo encontré una probabilidad, ¿sí?, de que estos dos sucesos se den de manera conjunta usando la definición de probabilidad condicional. Yo quiero que estos ejercicios que estoy viendo ahora con ustedes son los más representativos. Yo les pido que se los recontra estudien. Si ustedes aprenden esto, después les va a costar muy poco la materia porque esto es lo más representativo. Estoy expresando una conjunción como el producto de una probabilidad por una probabilidad condicional. ¿Sí? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que yo no tengo la probabilidad del evento D. No la tengo. Es un dato que todavía hasta ahora no lo calculé, no lo conozco. Y lo importante de esto es que yo puedo calcularlo incluso sin conocer la probabilidad de que la bola blanca salga en la segunda extracción. Eso es muy importante que ustedes analicen y reflexionen un poquito de eso. Yo estoy calculando la probabilidad de una conjunción de dos eventos y no tengo la probabilidad del evento D. Pero sí tengo la probabilidad de la conjunción. Bueno, la probabilidad de C es 4/9 y esta es la probabilidad de que sea blanca en la segunda, dado de que salió roja en la primera, es 5/8. Y ya tengo la resolución de este ejercicio que me pide la probabilidad, ¿sí?, de que sea roja en la primera y que sea blanca en la segunda, en ese orden. Observación importante, no tenemos el valor de la probabilidad de D, que es lo que les dije recién yo. Y acá les voy a dejar una pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo probabilidad de obtener una roja y luego una blanca, en ese orden, que la probabilidad de obtener que la probabilidad de obtener una blanca, dado que la primera fue roja? No, no. Es mayor la probabilidad B, digamos. No les pregunto la relación entre ellas. Yo les digo, acá se los Bueno, pongo. Primera extracción roja, segunda extracción blanca. Y acá también, primera extracción roja, segunda extracción blanca. ¿Pero es lo mismo esto? No. Bien, no es lo mismo. Y eso quiero que no queden dudas de eso. Porque no es lo mismo una conjunción que una probabilidad condicional. ¿Está? Matemáticamente uno lo puede demostrar, pero puede traer confusión, porque en este caso yo en la primera extracción saco roja y en la segunda blanca, pero esto es una conjunción de eventos, y acá estoy asegurando que la primera ya es roja. Esto es un hecho ya concreto, ¿sí? Es una realidad, y acá todavía no. Acá estoy calculando una probabilidad de una conjunción. ¿Está? Entonces ténganlo presente. Bueno, acá puse pensarlo, sigan pensándolo, por ahí algunos no lo ven claro, pero que se dé esta situación puede generar que algunos se llegue a confundir, o no, lo cual sería muy bueno. Bien. Y ahora en el mismo ejemplo, como yo no tenía la probabilidad de D, yo les pido que calculen esa probabilidad. Bueno, no tenemos el valor de la probabilidad de D. ¿Cuál sería la probabilidad de D? La probabilidad de que salga blanca en la segunda extracción. ¿Está? Bien, vamos a hacerlo. Y también voy a mostrarles cómo se hace esto. La probabilidad de D es que salga blanca en la segunda, C es roja en la primera. Fíjense, y acá voy a recurrir al álgebra y voy a recurrir al diagrama de Venn. Yo quiero la probabilidad de D. Y voy a expresar como la probabilidad de D como la probabilidad de D intersección C, que sería la partecita del medio, y después D intersección C complemento, que sería lo que sobra. Está rayado acá. Y después voy a recurrir a la definición de probabilidad condicional, y es la probabilidad de D intersección C. Yo podría poner la probabilidad de D, ¿sí?, por la probabilidad de C dado D, y acá lo mismo, la probabilidad de D por la probabilidad de C complemento dado D. Pero lo puse al revés, usando la definición. Fíjense que con la definición, porque la intersección es conmutativa, la intersección de conjuntos, entonces uno usando la definición de probabilidad condicional, uno lo puede armar de la manera que quiere.
pero yo lo puse así. ¿Por qué lo puse así? Fíjense que acá puse, bueno, probabilidad de D intersección C es lo mismo que la probabilidad de C intersección D, que sería la probabilidad de C por la probabilidad de D dado C. Y acá la probabilidad de D intersección C complemento es lo mismo que la probabilidad de C complemento intersección D, que sería la probabilidad de C complemento por la probabilidad de D dado C complemento. ¿Por qué lo puse al revés? ¿Lo podría haber planteado del modo inverso? No sé si se entiende la pregunta. ¿Podría repetir? Sí. Vamos a la definición. Voy a subir un poquito. A ver. Esta es la definición, ¿no? Acá está todo bien claro. Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Esto es la definición. Si yo esto lo paso multiplicando para allá, ¿qué me quedaría? Y sería la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Bien. Y si yo digo, bueno, invertí el orden del producto, ¿cómo te queda? Probabilidad de B acá adelante por la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Claro. Bien. Ahora, yo pregunto, ¿es conmutativa la intersección de conjuntos? O sea que en vez de P de A dado B sea P de B dado A. Claro. Creo que no. Bueno, yo te digo, la intersección de A, ¿qué es la intersección? Son los puntos en común, miren el gráfico. A intersección B, Ah, ¿es lo la mismo que B intersección. intersección A? Sí, eso sí, eso sí. Sí, la intersección sí, La la intersección, barra derecha no. la intersección Está es conmutativa, entonces yo esto lo puedo dar vuelta acá adentro. Si yo lo dejo así como está, A intersección B, ¿qué me queda? Probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Pero si yo lo tomo al revés, si yo hago la probabilidad de B intersección A, ¿qué me quedaría acá? Probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Se entiende eso? Es decir, que la intersección se puede expresar en función de la probabilidad condicional de dos maneras distintas. ¿Está? Eso es lo que quiero que aprendan y que entiendan. Yo acá no lo escribí, bueno, eso... a ver si puedo armar la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Acá. A ver, si yo pongo probabilidad, esto sale horrible, de A intersección B, ¿cómo habíamos dicho que queda? La probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. por la probabilidad de B. ¿Está? Ahora, al revés, probabilidad de B intersección A. ¿Es lo mismo esto que lo de arriba? Probabilidad de intersección B. ¿Es lo mismo que probabilidad de B intersección A? Sí, es lo mismo. Sí, Es lo mismo. Porque la intersección es conmutativa. Pero yo tengo que respetar este esquema. Entonces, para respetar este esquema, ¿cómo me quedaría acá? Me quedaría probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces, conclusión. La probabilidad de una intersección se puede expresar de esta manera o de esta manera. ¿Está? ¿Se entiende eso? O sea, probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Uno elige cuál de las dos toma. Entonces, lo que yo les dije hoy, los que les había dicho hoy, en el ejercicio cuando les pedía la probabilidad, fíjense, probabilidad de D intersección C
es la probabilidad de C por la probabilidad de D dado C. Si lo ponía de esta manera o lo ponía de la otra. ¿Por qué lo puse de esta manera? Esa era la pregunta. Porque usted ya conoce la probabilidad de C. Claro, porque fíjense, la probabilidad de D dado C, ¿qué significa? La probabilidad de que sea blanca en la segunda, dado que salió roja en la primera. O sea, el condicionante es en función de lo que salió al principio. Y esto es muy fácil hacerlo así. Si yo lo pongo al revés, si yo le hubiera puesto la probabilidad de D, ya no tiene sentido porque es lo que estoy buscando. ¿Está? Y aparte estoy invirtiendo el orden, estoy diciendo dado que salió algo en la segunda, pero yo tengo que, el dado que me conviene utilizar lo que pasó al principio, porque yo sabiendo lo que pasó al principio puedo operar en consecuencia en la segunda extracción. Fíjense que es la probabilidad de que sea blanca en la segunda, dado que salió roja en la primera, si salió roja en la primera me quedan 5 blancas entre 8 totales. Eso lo puedo calcular muy fácilmente. Bueno, y 4/9 es de que sea roja en la primera. Y acá lo mismo, la probabilidad de que no sea roja en la primera sería 5/9, o sea que sea blanca en la primera. Y acá la probabilidad de que sea blanca en la segunda, dado que no salió roja en la primera, ¿sí? Sería 4/8. Y ya está, calculé la probabilidad de D. Bien, Una consulta ahora que vi el número. sí. ¿La probabilidad de D no sería la probabilidad de C complemento? Digamos, la probabilidad que sea blanca en la primera no es la probabilidad de que no sea roja en la primera. Vos, la probabilidad, repetime a ver si te sigo. O sea, la probabilidad de D no sería igual, en vez de hacer todo ese planteo, a 1 menos la probabilidad de C, que ya la conocemos. No, no, porque C estás hablando en la primera extracción. Y acá ten en cuenta que estamos hablando de dos extracciones y estamos hablando de dos momentos diferentes. ¿Me explico? Claro, pero P de D no sería la probabilidad de que D sea blanca en la primera, o estamos hablando en la segunda Si acá. vos me decís C complemento, es que si sale roja en la primera, sí significa que no sale roja en la primera. Y estamos hablando Claro, de la primera extracción. ¿Sí? Y acá hay que tener presente que son dos momentos diferentes. sí puede ser. Pero P de D entonces representaría Que salga que salga, blanca en la segunda. sin importar que sale en la primera. Exactamente. Exactamente. Que salga blanca en la segunda, considerando todas las variantes, que en la primera sea roja o blanca. Y eso es lo importante de esto. PDD es que salga blanca en la segunda sin importar, o sea, no es sin importar, sabiendo que en la primera pudo haber sido roja o pudo haber sido blanca, quiero la probabilidad de que sea blanca en la segunda. Claro, sí, ahí lo entendí. Gracias. No, no, no. Por eso es tan importante esto, porque es muy difícil sacarlo así intuitivamente y uno recurre al álgebra y a la definición de probabilidad condicional. Bueno, y acá lo que yo quiero que entiendan, que hice, porque ahora voy a ir bueno, voy a ir a Bayes y al teorema de la probabilidad total. ¿Cómo expresé el conjunto de esto que hice acá, este artilugio matemático? Es fundamental que ustedes lo entiendan muy bien. El conjunto D lo expresé como la intersección de D y C y la intersección de D y C complemento. ¿Qué serían C y C complemento? C y C complemento son una partición del espacio muestral en dos conjuntos. ¿Sí? Todo el espacio muestral se puede expresar como la unión entre C y C complemento. ¿Sí? Cualquier espacio muestral se puede expresar como un conjunto y unido a su complemento. Que eso no es ni más ni menos que una partición del espacio muestral. Ahora bien, ¿en cuánto está subdividido el espacio muestral? En dos conjuntos, en C y en C complemento.
yo puedo generalizar ese concepto y decir, bueno, el espacio muestral lo voy a subdividir no en 2, lo puedo subdividir en n conjuntos. Que es lo que voy a hacer ahora cuando vamos a... Por eso les pongo acá, nos vamos acercando al teorema de Bayes. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense, acá repito, D intersección C y D intersección C complemento. O sea, D intersección con dos conjuntos. Pero ese conjunto D, que vendría a ser el B, acá, lo puedo expresar como la unión de muchas intersecciones. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a esto? Seguramente puede haber dudas y por ahí están un poco mareados si no me las preguntan. Pero bueno, me los pueden preguntar la clase que viene, si no hay problema. Igual la clase está grabada y le pueden poner play muchas veces. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, no hay mucho drama, por lo menos por ahora. Bien. Okay. Sigo entonces. Vamos al teorema de Bayes. Bueno, el teorema de Bayes, o de Bayes, o como le quieran llamar. Vamos a ir, antes de enunciar el teorema de Bayes, vamos a ir tratando de manejarnos algebraicamente. Fíjense que el conjunto B, ¿sí?, se puede expresar como... bueno, yo tengo un espacio muestral, ¿sí?, que tiene una partición que está determinada por distintos conjuntos, que son A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí?, hasta A sub K. Existe una partición de K conjuntos, ¿sí? Y bueno, la unión de todos esos conjuntos me determinan el espacio muestral. Cualquier conjunto arbitrario que está en el espacio muestral se puede expresar como la unión, ¿sí?, de todas las intersecciones entre ese conjunto y cada partición de ese espacio muestral. Es decir, B es igual a B intersección A1, unión B intersección A2, unión, punto suspensivo, B intersección A sub K. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Sí. se entiende. Bien. Bueno, usando el axioma, uno de los axiomas, el axioma 3, aplico el concepto de probabilidad y ya sabemos que, bueno, la probabilidad de las uniones, ¿sí?, como son elementos disyuntos, que no tienen intersección entre común, sería la sumatoria de todas las probabilidades de B intersección A sub I, y acá pongo el signo de sumatoria, desde I igual a 1 hasta sub K, es decir, sería la suma de la probabilidad de B intersección A1, ¿sí?, con la suma de la probabilidad de B intersección A2 y así sucesivamente hasta sub K. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar la definición de probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de B intersección A sub I es la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. ¿Está? Y esto que está acá se conoce como teorema de la probabilidad total. ¿Qué es lo mismo que hicimos yo acá? Acá yo usé que la probabilidad de D, usé el teorema de la probabilidad total, pero bueno, lo usé al revés. Sería la probabilidad fíjense, la probabilidad de B dado C por la probabilidad de C, más la probabilidad de D dado C complemento por la probabilidad de C complemento. Es decir, esto que está acá es el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Cuando digo al revés es que el producto está al revés, ¿no? Puse primero este acá y este acá, pero en realidad es lo mismo. El producto es conmutativo. Pero bueno, acuérdense de esto porque cualquier probabilidad, ¿sí?, en la cual está en un espacio muestral y a su vez yo tengo una partición de ese espacio muestral, se puede expresar de esta manera. Esto es el teorema de la probabilidad total. Y yo acá usé el teorema de la probabilidad total, ¿sí?, para calcular la probabilidad de D. Es decir, si yo hubiera arrancado por esto, ustedes podrían haber directamente con la fórmula, arrancaban acá y ya está. No tenían que hacer este análisis. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente.
de todos estos conjuntos que conforman al espacio muestral, a sub 1, a sub 2, a sub k, voy a tomar uno solo, yo elijo uno de ellos, que lo voy a llamar a sub j, ¿sí? Cualquiera, arbitrario, uno en particular, y voy a plantear la definición de probabilidad condicional, la probabilidad de A sub j dado B. Bueno, por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de A sub j dado B, es decir, la probabilidad de cualquiera de estos dado el conjunto B, por definición sería la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Y ahora lo que voy a hacer es usar acá arriba voy a usar la definición de probabilidad condicional, la probabilidad de A sub j intersección B es la probabilidad de B dado A sub j por la probabilidad de A sub j, y acá abajo voy a usar el teorema de la probabilidad total. Es decir, esta fórmula del denominador la saco de acá, del teorema de la probabilidad total, y en el numerador utilizo la definición también de probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de B dado A sub j por la probabilidad de A sub j. Y esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, esta fórmula es lo que se conoce como teorema de Bayes. Me sirve para calcular probabilidades condicionales en las cuales hay varias posibilidades, ¿sí? Yo les voy a dar una regla mnemotécnica para que se acuerden de la fórmula, porque así parece un poquito intrincada. Y es la probabilidad de A sub j dado B. Siempre inviertan acá, pongan al revés, B dado A sub j por la probabilidad de A sub j, y acá B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Solo que acá va una sumatoria. ¿Está? Pero bueno, lo que va en el numerador y en el denominador tiene una estructura similar. Acá abajo queda una sumatoria, acá una I y acá una J. Pero bueno, es una regla mnemotécnica. Cada uno, si quieren, se la memorizan o no sé. Y acá yo les estoy dando un ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿entendieron la demostración? Sí, quizás en el ejemplo lo entienda un poco mejor a la idea en sí, pero... Sí, exactamente, porque esto bueno, es muy abstracto y bueno, es muy formal también, ¿no? Pero bueno, acá está la demostración de lo que sería el teorema de Bayes. ¿Está? Bueno, y acá vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Dice, bueno, supongamos una cierta prueba para detectar la presencia de una enfermedad. ¿Sí? Si el individuo está enfermo, la detecta con una probabilidad del 0,99. Si el individuo está sano, la detecta con una probabilidad del 0,02%. Esto es un falso negativo. Primero quiero que traten de comprender qué es lo que sucede acá. Yo me hago un test de una enfermedad, ¿sí? Si yo estoy enfermo, el test la detecta con un 99% de probabilidad, ¿sí? Y si yo estoy sano, la detecta con un 0,02. O sea, también me da positivo, me da negativo, pero es falso. ¿Está? Entonces acá lo que voy a hacer es expresar ciertos conjuntos. Digo, el evento A es el individuo está enfermo y el evento B, la prueba da positivo. Fíjense que me armo las probabilidades, ¿no? La probabilidad de B dado A, ¿qué sería? La probabilidad de que me dé positivo dado que esté enfermo, que es lo que está acá, 0,99. La probabilidad, sigo hacia la derecha, ¿no? De que me dé positivo dado de que no está enfermo, es decir, que está sano. Sería esta probabilidad, 0,02. Bueno, acá tengo el complemento de esta. Fíjense que el dado A es representativo, pero el complemento sería la probabilidad de que dé negativo dado de que el individuo está enfermo, con lo cual sería el complemento de la que está acá arriba, es 0,01. Y la probabilidad de que dé negativo dado de que no está enfermo sería el complemento de la que está acá arriba, que sería 0,98. Bueno, acá me da, dice, se supone en base a estudios previos que la incidencia de la enfermedad en la población es 0,001.
O sea, la probabilidad de que el individuo esté enfermo es 0,001 en una población. Me está dando la probabilidad de A, sin condicionales, ¿sí? Me está dando la de arriba lisa y llanamente. Todas las condicionales están representadas acá, con sus valores. Calcular la probabilidad de que el individuo esté enfermo, dado que el test ha dado positivo. ¿Sí? Que el individuo esté enfermo es A, dado que ha dado positivo. Fíjense que yo acá estoy armando, voy a usar el teorema de Bayes. Y acá es lo que quiero es que recuerden la fórmula. Tengo la probabilidad de A dado B. Es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí? O sea, esto invertido, dividido. Y acá viene la sumatoria. La probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, más la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Acá la partición estaría entre los conjuntos A y A complemento. Bueno, y son todos valores que yo tengo. Lo que viene es simplemente reemplazar. Pero a lo que yo quiero que apunten es cómo utilizo el esquema este, ¿sí? Del teorema de Bayes. Y siempre es fundamental hacer esto, ¿no? Ordenar los datos y tener todo bien preparado. Pero, a ver, voy a insistir nuevamente en esto. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. ¿Está? Y si yo tuviera una partición en el muestral de 3 conjuntos, sería probabilidad de dado A por la probabilidad de A1, supongamos, acá sería probabilidad de B dado A por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2 más la probabilidad de B dado A3 por la probabilidad de A3. Y puedo tener 4 particiones y así en el denominador voy a tener 4 sumatorias. Es una sumatoria de 4 términos. ¿Está? Pero bueno, acá tengo el reemplazo y acá está hecho la cuenta, ¿no? Esto es ya más que nada simbólico, porque lo importante siempre está acá, ¿no? En el planteo y en tener en la comprensión de cómo resolver. Pero bueno, Hernán, sí, una duda por el tema de la fórmula de sí. Ahí lo que planteaste, si existiera otra situación más sí, abajo, sí, la cuestión que tenga que ver en A, va a depender siempre de que si hay más casos posibles en A, va a ser como vos bien dijiste, A3, A4, así, ya está, pero el B no va a exactamente. cambiar nunca. No Claro, va a cambiar nunca con el B. el Porque va a numerador quedar. siempre es un solo término y el denominador según la cantidad Claro. de subparticiones que tengas del espacio muestral. Ujú, perfecto. Hay varios ejercicios. Después en la guía yo tengo armado algunos ejercicios también bastante buenos para que lo vean. Pero bueno, acá lo más importante es que primero entiendan el principio de el teorema de la probabilidad total, que es eso lo que aparece acá. Es este denominador, es una probabilidad total. Y después, bueno, siempre tengan presente la definición de probabilidad condicional. La tienen que saber manejar de cualquier manera a la definición. Básicamente, si ustedes, por acá recurro a una vieja frase que usamos los profesores, depende más del tiempo que le dediquen ustedes que de lo que yo diga en estas horas de clase, ¿no? Yo ahora, mediante el grupo de WhatsApp y el campus virtual, les voy a ir dando algunos ejercicios para que resuelvan. Igual tienen bastante para hacer. Busquen en las guías, ¿sí? Yo les voy a ir colgando las guías, creo que tengo que revisar bien qué puso Miguel en el campus y aunar criterios y ya viendo qué ejercicios hacemos. Pero bueno, por hoy creo que con Miguel vieron hasta acá, hasta teorema de Bayes. Por hoy hicimos un resumen de todo, ¿sí? Arrancamos por técnicas de conteo, arrancamos por definición de probabilidad, vimos algunos axiomas, vimos propiedades de las probabilidades, vimos probabilidad condicional. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto, que esto es muy importante. A ver, quedan 5 minutos. Bueno, antes de seguir, pregunto, ¿alguna duda con respecto a esto? No, por mi parte no.
Bien, voy a seguir. Voy a dar esta parte más. Esta, que es re importante esto que les digo yo ahora. Independencia. Bueno, ¿cuándo dos eventos son independientes? Cuando la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. Entonces, si yo digo probabilidad de A dado B, como la ocurrencia de B no me afecta a la de A, esto sería igual a la probabilidad de A. Del mismo modo, la probabilidad de B dado A, la ocurrencia de A no me afecta a la probabilidad de B. Entonces, esto sería probabilidad de dado B es probabilidad de A, y probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Yo acá utilizo la probabilidad del condicional, la definición de probabilidad condicional, y fíjense que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es la probabilidad de la intersección, esto es simplemente la definición que ya vimos. Ahora, como el evento o estos dos eventos son independientes, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A, y reemplazo. Y obtengo esta fórmula que es muy, muy importante, que me dice que la probabilidad de una intersección es el producto de las probabilidades siempre y cuando esos eventos sean independientes. ¿Está? Entonces, cada vez que dos eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Después vamos a ver, ¿sí?, cuáles son los casos que yo puedo determinar si son o no independientes, y ahí puedo resumir esto. ¿Está? Por ejemplo, hoy cuando resolvimos el ejercicio de la moneda que tirábamos, que habíamos dicho que la última tirada iba a ser en un número par de veces, eran eventos independientes. Por eso yo un medio lo iba multiplicando y me quedaba un medio a la K, porque si yo multiplico K veces la base, me queda un medio a la K. En ese caso eran eventos independientes y la probabilidad de esa intersección me daba el producto de las probabilidades. Bueno, y en eventos mutuamente excluyentes la intersección es cero, entonces la probabilidad de A unión B es la suma de las probabilidades. ¿Está? Acá habíamos visto una fórmula nosotros que decía que la probabilidad de la unión era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, pero si la probabilidad de la intersección es igual a cero, simplemente me queda la suma de las probabilidades. ¿Está? Resumiendo, si dos eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Si dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Está? Bien, con esto ya tenemos digamos, hemos pasado por todo lo que se vio hasta ahora, y bueno, la clase que viene, ¿sí?, vamos a arrancar un poquito viendo que es una variable aleatoria y demás, pero también tenemos que empezar a ver lo que es probabilidad binomial. ¿Está? Bueno, sin más que agregar, yo les digo que estoy muy contento de poder estar acá participando como docente de ustedes, y bueno, nos veremos el miércoles que viene. Cualquier duda o cualquier consulta que me quieran hacer, me la pueden mandar al grupo. O bueno, tengan presente que Miguel también va a estar colaborando para consultas y demás, ¿sí? La idea es que entre los dos podamos ir facilitándole la comprensión de todo. Lo que me queda a mí para ver es qué material tienen ustedes y bueno, qué cosas les puedo agregar y qué cosas puedo sacarles de lo que tienen. Con respecto a los ejercicios, voy a hablar con Miguel a ver qué hacemos. Yo generalmente no les pido ejercicios para corregírselos. Sí, lo que puedo hacer es ayudarlos y hacer clases de consulta, porque son un montón y bueno, sinceramente es prácticamente imposible ponerse a corregir todo. Pero bueno, la idea es hacer una corrección colectiva en las clases prácticas. Bueno, chicos, si tienen algo para agregar o alguna consulta o algo, me lo dicen, y si no, bueno, ya para la clase que viene. Profe, yo no, iba a mandar algo al chat nomás te iba a mandar yo directamente, así veías vos el PDF que yo estoy leyendo siempre, de probabilidad, para que vos me digas si eso está bien o no. Va,
Si no, si me dejas compartir pantalla, te muestro ahí la portada del libro y listo, para que te des Sí, sí, cuenta más. compartilo, dale. Presenta. ¿Qué tienes? ¿Un libro o qué? Creo que... Sí, es un PDF que estoy leyendo, que lo dejé abierto ahora acá y bueno, solo para que veas la portada en sí, que pueda. A ver, creo Mirá, que tenés que yo creo dejarme... que todo suma acá. Lo más importante es que cada Sí. uno sea autodidacta, porque esta virtualidad no nos deja otro camino que ser muy autodidacta. Así que bueno, y aprovechar todo lo que se puede estas clases por Zoom. Bueno, Ujú. le pongo stop a la grabación y